Bien, buenos días, jóvenes. Si alguien puede contestar el micrófono, por favor, para verificar cómo anda. Buen día, licenciado, se le escucha. Ya. Gracias, Ariel. Muy bien. Quiero volver a repetir que este sábado tenemos la segunda evaluación a las 10 de la mañana. Si alguien tiene alguna pregunta, aclaración al respecto, que hoy lo haga, por favor. Bueno, lo que estamos avanzando, valores y vectores propios, por supuesto que no va a ingresar, pero de todas maneras, eh, son tópicos que van a ingresar al examen final, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, el examen es virtual. Sí, sí, por supuesto que es virtual. Es lo mismo que el primer parcial, ¿no? Eh, no lo hacemos presencial porque todavía no tenemos ninguna orden de nuestra carrera y de la carrera de informática y de la facultad. Por supuesto que de la universidad tiene que haber una orden para que aquello suceda. Mientras tanto, pues continuamos con esto de los exámenes virtuales. Y yo creo que quizá posiblemente finalicemos aquello, ¿no? Hay condición, no sé a qué te refieres. No es virtual, ¿no? Ninguna condición, la única condición es de que uno vaya estudiando al examen, ¿no? No sé si a eso se refiere el estudiante. ¿Ya? Bueno, ya, ok. Si no hay más preguntas frente al examen, podemos hacer algo más sobre valores y vectores propios y, y pensar en el día sábado. Dejarles, bueno, no sé qué es lo que hicimos la última clase. La última clase hicimos ejercicios. Yo no sé si hemos hecho este teorema, no sé si lo hemos enunciado. De todas maneras, hemos determinado ya valores y vectores propios, ¿no es cierto? Ok, eso sí, eso recuerdo que lo hemos hecho. Muy bien, ¿qué más tenemos que hacer en esta parte? A ver, ya, perfecto. Este ejemplo me parece muy interesante. Repasaremos algunas cosas. Bien. Bien, ustedes estarán observando la pantalla a cuadros. Estamos hablando sobre valores y vectores propios. Valores y vectores propios. Por supuesto que los valores propios los calculamos en lo que se llama ecuación característica, ¿no es cierto? Al resolver esta ecuación. Se llama ecuación característica. Y los vectores propios lo hemos llamado correspondientes a lambdas, que son los valores propios, los vectores propios son vectores distintos de un vector nulo, ¿no es cierto? Entonces, ese hecho lo hemos calculado en esta expresión.
Bueno. Bueno, aparte en esa expresión, o lo que es lo mismo, voy a anotar en esta expresión. Lo hemos calculado en esta expresión. Lambda i menos a, fíjense la diferencia con esta ecuación, multiplicado por x igual a 0, ¿no? Aquí vamos haciendo variar cuánto va la lambda, ¿no? Dependiendo de lambda, ¿no? Y se resuelve este sistema de ecuaciones homogéneas para determinar los vectores propios correspondientes a un determinado lambda. Entonces, estas dos ecuaciones sí nos permiten resolver, por un lado, lo que se llaman los valores propios y por otro lado, los vectores propios. Bien, a ver, daremos, bueno, no finalmente, pero daremos este ejemplo sumamente interesante. Nos piden hallar, determinar, mejor así, determinar los valores propios y bases para los espacios propios del operador lineal de este operador lineal, T de P2 en P2, tales que, como es su regla de correspondencia, porque los operadores lineales, ustedes saben bien que son funciones, en el fondo, pero funciones que verifican dos propiedades particularmente por la definición de transformación lineal, ¿no? Entonces, a cada polinomio de grado menor o igual a 2, esto es igual a 3a menos 2b más menos 2a más 3bx más 5c x al cuadrado, ¿no? Entonces, la imagen de este polinomio de grado menor o igual a 2, o de grado 2 también tiene que ser un polinomio de grado menor o igual a 2. En este caso, es un polinomio de grado igual a 2. Bien, entonces, hay que determinar los valores propios, ¿no? Los valores propios de este operador lineal. Bien, pero si nosotros revisamos la teoría, hablamos de valores propios de la matriz A, por si acaso, ¿no? De A, de la matriz A, de esta matriz, ¿no? Entonces, en este caso, no se está hablando de la matriz A, pero sabemos que si queremos determinar los valores propios de esta transformación lineal, toda transformación lineal es una transformación matricial. Está asociado una matriz a esta transformación lineal. Ustedes saben bien, ¿no? Entonces, determinaremos eso. Pongamos solución. Lo que primero hay que hacer es primero determinar la matriz. Asociada a T. Eso es lo que primero vamos a determinar, ¿ya? La matriz asociada a T. Bien. Entonces determinen, pues ustedes saben determinar matrices asociadas a una transformación lineal. Entonces tienen 5 minutos. En función a eso, conociendo la matriz asociada a T, por supuesto que vamos a enfatizar con respecto a qué base, con respecto a la base estándar de P sub 2, ¿no? A la base estándar B que tiene estos elementos. Perdón, 1x y x al cuadrado, ¿no? Si es la base de P sub 2, por si acaso la dimensión de P sub 2 es 3, ¿no?
Entonces, con respecto a esta base, determinen la matriz A. Muy bien, muy bien. Entonces, si la dimensión de esta base es 3, y por supuesto que esta base me sirve para el dominio y para el codominio, estamos buscando una matriz de tamaño 3 por 3, ¿no? Es lo que tienen que determinar. Muy bien. Entonces, tienen 7 minutos para aquello. Háganlo con calmita, por favor. Hemos trabajado bastante esto en las anteriores clases. Muy bien. Vamos a controlar el tiempo. Sí. 28 como más 7:35. Ya, está bien.
Bien, voy a escribir las componentes de esta matriz. 3 menos 2, 0. Menos 2, 3, 0. 0, 0, 5. Entonces, el problema consiste en determinar los valores propios de esta matriz, ¿no es cierto? Ahora determinaremos los valores propios de esta matriz. Y para resolver ese problema utilizamos la ecuación característica, como hemos indicado en un principio, es decir, esta ecuación, es decir, el determinante de lambda i menos a es lo que tenemos que calcular y igualarlo a 0, ¿no es cierto? Bueno, ahora resolviendo la ecuación lambda i menos a, el determinante de lambda i menos a igual a 0, obtenemos los siguientes valores propios. Lambda igual a 1 y lambda igual a 5. Esta matriz, bueno, hemos trabajado ya en la anterior clase para determinar los valores propios de esta matriz, ¿no? Casualmente, ¿no? Y hemos obtenido dos valores propios, lambda igual a 1 y lambda igual a 5. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pero hemos trabajado sobre esta ecuación, ¿no? No es muy difícil aquí, ¿no? A no ser que alguien tenga alguna pregunta, si lo hemos hecho esto en la anterior clase, ¿no? Simplemente tú sustituyes, no, simplemente calculas el determinante de lambda i menos a, porque lo que tienes conocido es la identidad, tienes la matriz A. Bueno, multiplicas, bueno, alcanzas el determinante de toda esta matriz, lo igualas a 0 y eso te permite determinar o alcanzar estos valores, lambda igual a 1 y lambda igual a 5, ¿ya? No es muy problemático aquello. Bien, a partir de esto, la anterior clase también calculamos los vectores propios correspondientes para lambda igual a 5, recordarán ustedes, ¿no? Para lambda igual a 5 tiene, ya, tiene la base formada por dos vectores, u sub 1 y u sub 2. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hemos trabajado, estos son los vectores propios, u sub 1 tenía estas componentes, por si acaso, y u sub 2 también estas componentes, y para lambda igual a 1, bueno, la base tenía solamente un solo vector, u sub 3. Y u sub 3 es el vector con componentes 1, 1, 0. 1, 1, 0. ¿Ya? Bien. Entonces, estos son los vectores asociados o correspondientes a lambda igual a 5 y este vector correspondiente a lambda igual a 1. Muy bien. Ahora, estos vectores, entonces, estos vectores en función son matrices, ¿no? Pondremos así. Estos vectores en el fondo son matrices, ¿no? Ya. Son matrices. Pero también, por supuesto que podemos encontrar, podemos escribir como matrices de coordenadas con respecto a la base B. Entonces, las matrices
de coordenadas con respecto a la base D está dada por, y por supuesto que agarramos este primer vector y obtenemos este polinomio, agarro el segundo vector, obtengo este polinomio. Miren, cada uno de estas componentes corresponden este al término independiente, a este a potencia de grado 1, este a potencia de grado 2. Acá lo mismo, este menos 1 es el término independiente, este 1 es correspondiente al coeficiente de la variable x y este para x al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, y finalmente, pues corresponde a 1 más x. Por lo tanto, estos dos vectores, menos, no son polinomios en el fondo, ¿no? Menos 1 más x, x al cuadrado, es una base para el espacio propio de t. Es una base para el espacio propio de t, pero correspondiente a lambda igual a 5. Correspondiente a lambda igual a 5, ¿ya? Y análogamente este vector va a ser una base para el espacio propio de t correspondiente a lambda igual a 1, ¿no? ¿Ya? Análogamente para lambda igual a 1, ¿ya? Entonces, de esa manera está resuelto este problema, ¿ya? Si tiene alguien alguna pregunta, sí la puede hacer. Y si no, entonces podríamos pasar al otro concepto, que es el concepto de diagonalización. Los problemas en esta parte son muy comunes y tienen estas características, por supuesto. Voy a ir al curso. Bien. Ya. Veamos el concepto de diagonalización. Diagonalización. Bueno, voy a enunciar algunos problemas en esta sección. El primer problema es el siguiente, problema 1.
Problema 1. Si tenemos un operador lineal T que va de B en B, operador, pondremos así, un operador lineal sobre un espacio vectorial de dimensión finita. Espacio vectorial de dimensión finita. La pregunta es la siguiente. ¿Existe una base para B respecto a la cual la matriz de T sea diagonal? Respecto a la cual la matriz de T sea diagonal. ¿Cuál será esa base? Si hay, respecto a esta base, la matriz de este operador lineal sea diagonal. Esa es una buena pregunta. Problema 2. Nuevamente, T de B en B, un operador lineal. Un operador lineal. Ahora, sobre un espacio, esta vez el espacio tiene producto interior de dimensión finita. Con producto interior de dimensión finita. Muy bien. La pregunta va a ser, hay una base ortonormal para B con respecto a la cual la matriz de T sea diagonal. A la cual la matriz de T sea diagonal. Bueno, estas dos preguntas son muy similares. En el primer caso, bueno, este espacio vectorial no tiene producto interior, en cambio en este sí, ¿no? B es un espacio vectorial con producto interior. Ambos son de dimensión finita, ¿no? En el primer caso, ¿cuál será la base respecto a la cual la matriz de T sea diagonal? Y acá, ¿cuál será la base ortonormal respecto a la cual la matriz de T también sea diagonal, ¿no? Bien. Bien, entonces, si A es la matriz de este operador lineal, con respecto a alguna base, con respecto a alguna base. Entonces, el problema 1 equivale a preguntar si existe un cambio de base por supuesto que la matriz A en este caso no va a ser una matriz diagonal.
lo cierto es que en el problema 1 estamos buscando una base para el cual la matriz de T sea diagonal, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, esta matriz A no es una base, es decir, no es una matriz diagonal, pero es una matriz que la hemos obtenido con respecto a alguna base, ¿no? Entonces, problema 1, si queremos enfocar y encontrar una matriz diagonal, equivale a preguntar si existe un cambio de base, tal que la nueva matriz para B sea diagonal. Por supuesto que por un teorema anterior sabemos que la nueva matriz es A', ¿no? Diagonal, es decir, por un teorema anterior, es A', pero este A' lo hemos obtenido, ustedes recordarán, de este producto. P a la menos 1 por A por P. ¿Están de acuerdo? Entonces, A' va a ser una matriz diagonal, ¿no? Por supuesto que donde este P es una matriz de transición. Matriz de transición. Solo en esas condiciones hemos podido construir y determinar una matriz diagonal, ¿no? Una matriz de transición. Tiene que ser de la última base respecto a la base inicial, ¿no es cierto? Una matriz de transición de la última base, hemos dicho B', ¿no? Respecto de B, respecto de la base inicial. Es así como hemos calculado y de esa manera hemos obtenido esta matriz diagonal, ¿no? Asociada a un operador lineal o a una matriz asociada a un operador lineal, por supuesto, ¿no? Y ya. Ahora, bien, ahora, si B es un espacio vectorial con producto interior, bueno, el otro caso, ¿no es cierto? Y las bases son ortonormales, normales. Por supuesto que de manera análoga al problema 1, vamos a determinar P, pero esta P va a ser ortogonal. P será ortogonal. Bueno, entonces, estos problemas de forma matricial tienen el siguiente equivalente. Más adelante vamos a hacer muchos ejercicios que, bueno, finalmente nos permitan entender lo que estamos escribiendo, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los equivalentes al problema 1 y al problema 2 de forma matricial? Problema 1. Entonces, en su forma matricial. Bien. Sea A una matriz cuadrada. La pregunta es,
Si tienes una matriz cuadrada, existe una matriz invertible tal que P a la menos 1 por A por P sea diagonal. Nosotros sabemos que sí, ¿no? Bien, el problema 2 en forma equivalente va a ser de la siguiente forma matricial. Dado una matriz cuadrada, cuadrada A, hay una matriz ortogonal P, tales que P a la menos 1 por A por P, esto en el fondo es igual a P transpuesta por A por P, eso vamos a ver más adelante, sea diagonal. Entonces la preocupación es siempre en ambos problemas encontrar una matriz diagonal, ¿no? Muy bien. Entonces, estos problemas sugieren la siguiente definición. Para aclarar más estos conceptos, la siguiente definición. Definición. Cuando una matriz A es diagonalizable, ¿no? En esta parte, entonces, vamos a definir el concepto de una matriz cuadrada diagonalizable, ¿no? ¿Cuándo una matriz A va a ser una matriz diagonalizable? Si existe una matriz invertible P, ¿no es cierto? Tal es que P a la menos 1 por A por P es diagonal. Entonces, eso es lo que vamos a definir en esta parte. Ya. Entonces, diremos lo siguiente. Una matriz cuadrada A es diagonalizable si existe una matriz invertible P tal es que la inversa de P multiplicado por A y por P, este producto es una matriz diagonal. Sea diagonal. Solo en esas condiciones podemos decir que A es diagonalizable. Cuando existe una matriz P cuyo producto sea diagonal, ¿ya? Bien. Se dice que P diagonaliza a A, ¿no? Se dice en este último producto que la matriz P diagonaliza a la matriz A, ¿no? Entonces, cuando hay este producto se puede decir que P diagonaliza a A, porque enfáticamente este producto es una matriz diagonal, ¿no? Muy bien. Bien. El siguiente teorema es una herramienta muy importante para estudiar la diagonalización. Vamos a ver. Anotaremos el siguiente teorema. Teorema. Dice lo siguiente.
Si A es una matriz, si A es una matriz cuadrada de tamaño n por n, entonces, las siguientes proposiciones son equivalentes. Proposiciones son equivalentes. ¿Cuáles proposiciones? Inciso A. A es diagonalizable. Inciso B. A tiene n, la matriz A es una matriz de tamaño n por n. Tiene n vectores propios linealmente independientes. Vectores propios linealmente independientes. Entonces, estas dos proposiciones son equivalentes. ¿Cuándo pues una matriz A es diagonalizable? ¿Cómo me puedo enterar que una matriz cuadrada, cualquier matriz cuadrada, es diagonalizable? Entonces tengo que trabajar, tengo que ver que este A tiene n vectores propios, es decir, ¿cuántos vectores propios? Miren el tamaño de la matriz. El tamaño de la matriz es n por n, ¿no? Entonces, ¿cuándo A es diagonalizable? Cuando A tiene n vectores propios, estos vectores propios tienen que ser linealmente independientes, ¿ya? Si es así, entonces A es una matriz diagonalizable. Entonces, en otra situación podemos decir que A no es una matriz diagonalizable. Entonces, esta es una interesante herramienta para enterarse cuando una matriz es diagonalizable, ¿no? Perfecto. Entonces, si no verifica esta equivalencia, podemos decir que A no es diagonalizable. Bien. Perfecto. Muy bien. Bueno. Bueno. La demostración de este teorema, yo no sé si es conveniente hacerla, pero lo cierto es que voy a anotar la siguiente observación. Observación. Más adelante daremos un ejemplo concreto al respecto. Observación. La demostración de este teorema nos permite alcanzar el siguiente procedimiento para diagonalizar una matriz. Para diagonalizar una matriz diagonalizable A. Matriz diagonalizable A de tamaño n por n. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que hacer para diagonalizar una matriz A? Bueno, primero se tienen que hallar los n
vectores propios linealmente independientes de la matriz A, ¿no? Entonces, hallar los n, porque el tamaño de la matriz A es n por n, los n vectores propios linealmente independientes de la matriz A. Bueno, eso quiere decir P sub 1, P sub 2, P sub n, ¿no? Esos son los vectores propios, ¿ya? Bien, el paso 2. Paso 2. Se forma la matriz P que tenga a P1, P2, todos estos vectores, ¿no? P sub n, como vectores columna de A. Vectores columna, bien importante aquí, ¿no? Entonces, estamos construyendo la matriz P, ¿no? Con estos vectores y como vectores columna. El paso 3 es el siguiente. Paso 3. Entonces, por supuesto que obteniendo la matriz P y multiplicando este producto de matrices, P a la menos 1, A y P, esta será la matriz diagonal, ¿no? Será la matriz diagonal. Esta es la matriz diagonal. Sabemos que este producto es una matriz diagonal, ¿no? Con lambda 1, lambda 2, lambda n, estos son escalares, ¿no? Como elementos sucesivos en la diagonal. Pero este lambda 1, lambda 2, lambda n, por notación, hemos utilizado para valores propios, ¿no? Por supuesto que si en el paso 1 calculamos los vectores propios linealmente independientes, vectores propios las tenemos que obtener de algún lugar, calculando los valores propios, ¿no? Ajá, ya. Entonces, ¿dónde? Pondremos así, ¿dónde los lambda i son pues los valores propios? Son los valores propios correspondientes a los vectores propios PI, ¿no? Correspondientes a los PIs, bueno, por supuesto que estos PIs varían desde 1 hasta n, ¿no? Todos los vectores propios. Bien, daremos un ejemplo. Hallar la matriz P que diagonalice a la siguiente matriz. La matriz A con componentes 3 menos 2, 0, menos 2 es 0, 0, 0, 5. ¿Cuál será la matriz P que diagonalice a la matriz A? ¿No? Bien. Entonces, voy a ir a la página anterior. Pero entonces lo que tenemos que hacer es en principio hallar estos
estos vectores, P sub 1, P sub 2, P sub n. Ese es el paso 1, ¿no? Quisiéramos construir la matriz P, ¿no? La matriz P está en el paso 2. Se forma la matriz P y la matriz P tiene a P1, P2, P sub n como vectores columna. Entonces, ¿qué son los Pis? Está en el paso 1. Son los n vectores propios linealmente independientes de A. Entonces, lo que hay que ir a hallar son los n vectores propios linealmente independientes de la matriz A, ¿no? Entonces, hay que calcular los vectores propios de la matriz A, ¿no? Entonces, ese es el primer paso. Voy a la siguiente página. Bueno, porque el tercer paso es simplemente verificar que este producto evidentemente es una matriz diagonal y casualmente las componentes de la diagonal principal son los valores propios de la matriz A, ¿no es cierto? Es lo que dice la teoría. Entonces es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, solución, y bien, vamos a determinar pues en principio los valores propios, ¿no? Solución, primero, determinar los valores propios de la matriz A. El segundo paso, determinar los vectores propios de la matriz A. Voy a la página anterior. Entonces, tú hallas los vectores propios, entonces ve si hay n vectores propios y estos son linealmente independientes para que estos vectores conformen las columnas de la matriz P, ¿no es cierto? Y finalmente haces el paso 3, ¿no? Has construido P, encuentras su inversa, multiplicas estas matrices y observas que es una matriz diagonal, por supuesto, y casualmente las componentes de la diagonal va a estar formada por lambda 1 y lambda 2, ¿cierto? A ver, eso verificaremos si evidentemente podemos hallar la matriz P que diagonalice a la matriz A, es decir, que esta matriz, ¿cuál es esa matriz P que acompaña en este producto A de tal manera que este producto sea una matriz diagonal? Entonces, primero vamos a determinar los valores propios de A y segundo vamos a determinar los vectores propios de A, ¿ya? A ver, hagan a determinar los valores propios de A. Eso se trabaja, les he indicado en la ecuación característica, lambda i, el determinante de lambda i menos a igual a 0, ¿no es cierto? Y los vectores propios en esta ecuación también. Muy bien. Ahora sí, háganlo ustedes. Vean si evidentemente se puede verificar los 3 pasos que nos han sugerido para encontrar la matriz P que diagonaliza la matriz A. Muy bien. Ahora ustedes se cogen el tiempo. 9 y 13, 9 y 20. Ok. Sí. Bueno, a ver, voy a la página anterior. A la primera página quizás, miren. Hemos hecho bastante. Aquí empezamos, ¿no? Y miren, la matriz sobre la que estamos trabajando es esta misma matriz. ¿Están de acuerdo? Esta misma matriz. 3 menos 2, 0, menos 2, 3, 0, 0, 0, 0. Siguiente. Sabemos cuáles son los valores propios y también hemos determinado los vectores propios, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, los valores propios son lambda 1 y lambda 5. Estoy hablando de esta matriz. 3 menos 2, 0, menos 2, 3, 0, 0, 0, 5. A ver, vamos a ver cuál es la última matriz. Esta es la misma matriz, ¿no es cierto? Por lo tanto, entonces acá la respuesta va a ser lambda igual a 1 y lambda igual a 5, ¿no? Y para lambda igual a 5, tenemos P sub 1 es la terna menos 1, 1, 0. P sub 2 es la otra terna, 0, 0, 1.
Y para lambda igual a 1, tenemos a la otra terna P sub 3. Esta terna forma una base para el espacio propio, ¿no es cierto? Correspondiente a este lambda igual a 1. Tiene componentes 1, 1, 0. ¿Están de acuerdo? Ok. Vamos a revisar. Menos 1, 1, 0, 0, 0, 1. Les voy hacia la primera página, ¿no? Aquí está. Menos 1, 1, 0, 0, 0, 1, ¿no? Y para lambda igual a 1, 1, 1, 0. Entonces, miren, hemos obtenido 3 vectores, ¿no? Bien. Entonces, reuniendo en un conjunto a estos 3 vectores, este conjunto es linealmente independiente. Esto quizás lo tendrían que verificar ustedes, verificar. Pero enfáticamente puedo afirmar que es linealmente independiente. Si es así, entonces la matriz P va a tener pues a P1 como primera columna, ¿no? Voy a la página anterior, entonces menos 1, 1, 0. Bien. Menos 1, 1, 0. A P sub 2 como segunda columna. Voy a la página anterior, 0, 0, 1. Siguiente, 0, 0, 1. Y P sub 3 como tercera columna, 1, 1, 0. 1, 0. Muy bien. La inversa de P, por si acaso, es, voy a escribir directamente menos un medio 0, 0, 0, 1, un medio 0. Ah, claro, si es la inversa, este producto tendría que ser igual a la identidad, ¿no es cierto? Primera fila, primera columna, evidentemente es 1 y así sucesivamente. Pueden ustedes verificar que P por P a la menos 1 es igual a la identidad, no hay mucho problema. Entonces, P a la menos 1 por A y por P, esto va a ser igual. Bien, copiamos entonces estas matrices. Un medio 0, multiplicado por la matriz A. Hablamos de esta matriz. 3 menos 2, 0, menos 2, 3, 0, menos 2, 3, 0, 0, 0, 5. Voy a la página anterior, exactamente. Muy bien. Multiplicado por P, y P lo tengo aquí. Menos 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ya. Okay. Esto tendríamos que multiplicar, pero lo voy a escribir directamente. El producto de estas tres matrices es igual a 5, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 1. Evidentemente es una matriz diagonal, ¿no es cierto? Es una matriz diagonal. Ya. Perfecto. Ya. Bueno. Entonces, estamos viendo que estos vectores, bueno, esas componentes de la diagonal son pues las componentes, son los valores propios de la matriz A, ¿no? Que forman los componentes de la matriz, de esta matriz diagonal, ¿no? Las componentes de la diagonal de esta matriz diagonal. Muy bien. Bien. Lo cierto es que esta P la hemos construido a partir de considerar P sub 1 la primera columna, P sub 2 la segunda columna y P sub 3 la tercera columna, ¿no? Observación.
Si tú consideras P la matriz con primera columna como P sub 1 y como segunda columna P sub 3 y como tercera columna P sub 2, no hay ningún problema, ¿no? No hay ningún problema, encuentras para esta matriz la inversa, haces este producto y finalmente lo cierto es que vas a encontrar siempre una matriz diagonal cuya diagonal va a estar formada por los valores propios de la matriz A. Entonces, el orden de las columnas eh, no es determinante, pues P a la menos 1 A por P es diagonal. Pues siempre pondremos, ¿ya? Bueno, ustedes pueden escribir en distinto orden a estas columnas de la matriz P, pero finalmente el producto siempre va a ser una matriz diagonal cuyas componentes de la diagonal principal van a ser los valores propios de la matriz A, ¿ya? Entonces, eso es lo que está sucediendo. Bien. Bien. Voy al siguiente ejemplo. Sea A la matriz con componentes menos 3, 2, menos 2, 1. Muy bien. Pregunta. A es diagonalizable. Será A diagonalizable, es decir, podrás encontrar una matriz P tales que P a la menos 1 por A y por P sea diagonal. Esa es la pregunta, ¿no? A ver, respondan. Es decir, ¿será posible construir tales que P a la menos 1 por A por P es diagonal? Entonces, pongan solución al problema. Bien, encuentren los valores propios, los vectores propios. Si ese conjunto de vectores propios forman un conjunto linealmente independiente y si es así, entonces estamos muy cerca a que A sea una matriz diagonalizable, ¿no? Perfecto. Es suficiente que encontremos, esta A es una matriz de tamaño 2 por 2, ¿cierto? Dos vectores linealmente independientes por el teorema anterior. ¿Qué dice el teorema anterior? A ver, revisaremos un poco. El teorema anterior dice, ¿cuándo A es diagonalizable? Cuando A tiene n vectores propios linealmente independientes. Si ustedes encuentran, en este caso, en el ejemplo anterior, dos vectores propios linealmente independientes, inmediatamente pueden decir que A es diagonalizable, ¿no? Y todavía pueden verificar, porque van a construir P de tal manera que P a la menos 1 por A por P es diagonal, ¿no es cierto? Entonces, pueden utilizar este teorema para resolver ese problema. La pregunta es, ¿A es diagonalizable? Entonces, a ver, vamos. ¿Qué anotamos aquí? Es decir, ¿será posible construir? Entonces, otra respuesta sería la siguiente, por el teorema anterior, suficiente observar que A tiene dos vectores propios linealmente independientes para concluir que A es diagonalizable.
Entonces, cualquiera de estos caminos pueden usar, ¿no? Por el teorema anterior, creo que es el camino más corto, verificar que es cuando pues A es diagonalizable, cuando tiene dos vectores propios linealmente independientes, ¿no? Y concluimos que es diagonalizable. O si no, construir una matriz P de tal manera que evidentemente tú observes que esta matriz P, tal es que P a la menos 1 por A por P sea diagonal. Entonces, por lo tanto, A es diagonalizable. Entonces, en cualquiera de los caminos, tú puedes resolver este problema. Entonces, el segundo paso, pues el teorema. Vean si evidentemente A tiene dos vectores propios linealmente independientes. Bueno, para obtener dos vectores propios linealmente independientes, primero tienes que obtener valores propios, ¿no? A ver, obtengan los valores propios. Bueno, voy al curso. Si tiene alguien alguna pregunta, es interesante este problema, ¿no? Entonces es mucho más fácil utilizar el teorema. Determinar vectores propios, pues ahora, ¿no? A partir de valores propios. Y ustedes me van a dictar qué valor propio obtuvieron o cuántos valores propios obtuvieron. Bien, tienen 5 minutos. Creo que con eso estamos conformes hoy. Una linda tarea la que hemos hecho. Cuando una matriz es diagonalizable, ¿no? Entonces nos apoyamos para ver si una matriz es diagonalizable, nos apoyamos bajo el concepto de valores y vectores propios, ¿no? Exactamente. ¿Qué valores propios encontraron? ¿Están de acuerdo lambda igual a -1? El único valor propio.
Si alguien está de acuerdo, que me escriba, por favor. Este único valor propio me permite obtener un solo vector y necesito tener dos vectores y ver que evidentemente estos dos vectores son linealmente independientes para indicar de que evidentemente esta matriz A es diagonalizable. Esta matriz no es diagonalizable porque no me permite encontrar dos vectores propios, ¿no? ¿Ya? Eso quisiera que me lo verifiquen para la siguiente clase, ¿ya? Verifíquenme para la siguiente clase, por favor. Vamos a quedar en este ejemplo pendiente y el día martes continuaríamos con la clase revisando este ejemplo particular, ¿ya? Muy bien. A ver qué dice. Sí, solo tiene un solo valor propio. Lambda igual a -1, ¿no? Y cuando tú trabajas, ahora, en algunos casos, suficiente es un solo valor propio. Bueno, en algunos casos, bueno, en este caso es una ecuación cuadrática, ¿no es cierto? Pero que te permite encontrar un solo valor propio. Este valor propio, cuando tú vas a resolver, a determinar vectores propios, también solo te permite encontrar un solo vector propio. Entonces, necesitamos que sean dos vectores propios, ¿no? Para, para construir la matriz P, si quieren, ¿no? Pero utilizando el teorema, es insuficiente, ¿no? Un solo vector propio que sea linealmente independiente, ¿no? Todavía dos vectores propios verificaríamos si son linealmente independientes y si es así, de indicar pues finalmente que A es diagonalizable. En este caso, no es la matriz A diagonalizable. Puede suceder de que con un solo valor propio, que es la solución de una ecuación cuadrática, en algún caso podría suceder de que la matriz A sea diagonalizable. ¿En qué caso? Cuando tú, a partir de utilizar un solo valor propio, obtengas dos vectores propios linealmente independientes. En ese caso, la matriz A va a ser diagonalizable. En este ejemplo, no. Para este ejemplo, A no es diagonalizable. Si tienen alguna pregunta, sería bien que me lo hagan. Pero de todas maneras, el día martes vamos a volver a revisar este ejemplo. Es muy importante porque el siguiente ejemplo también se basa en estas observaciones y más adelante, a partir de utilizar correctamente el teorema, vamos a replantear otra propiedad que nos va a permitir verificar que evidentemente una matriz A es diagonalizable y de manera más sencilla que este teorema nos facilita, ¿no? Este teorema nos indica que cuando pues A es una matriz diagonalizable, cuando esta A tiene n vectores propios linealmente independientes, ¿no? En el ejemplo no hemos encontrado dos vectores propios linealmente independientes, simplemente encontramos un solo vector, por lo tanto A no es diagonalizable. Si tiene alguien alguna pregunta, la haría, y si no, entonces quedaríamos acá. Ustedes están pensando en un examen del sábado. Como dice, si los vectores propios no son linealmente dependientes, ¿qué pasa? A ver, otra vez repetime.
Tienen que ser los vectores propios linealmente independientes. Si no son, entonces, por supuesto, A no va a ser diagonalizable, por si acaso, ¿no? Sí. Pero generalmente estos vectores propios correspondientes a lambdas, a valores propios, forman una base, van a ser linealmente independientes. Y por supuesto que también eso hay que verificarlas, ¿no? Es muy importante. Por eso es que el teorema indica que si tienes vectores propios, tienen que ser linealmente independientes. Imagínense que no sea. Bueno, habrá algún caso posiblemente, ¿no? Por eso es que se tiene que enfatizar que sean linealmente independientes, ¿no? Y enfatiza el teorema, ¿no? Si son linealmente independientes, entonces esta matriz A es diagonalizable. A las 10 de la mañana. ¿Ya? Muy bien. Que les vaya muy bien. Estudien nomás. El día sábado les veo en el examen. ¿Ya? Les espero, más que ver, les espero. Muy bien. Que les vaya bien. Que tengan un buen fin de semana. Sus prácticas, por favor. No se olviden de transformaciones lineales, ¿no? Hasta luego. Hasta luego, licenciado.